¿Qué tal? Quería hablar de un fenómeno que me parece bastante interesante. En otra oportunidad hablé del mismo desde otro ángulo, pero tiene que ver con esta cuestión bastante moderna de un desdén a la raza humana en general, ¿no? Porque siempre en todas las épocas hubo, por supuesto, distintos tipos de discriminaciones contra grupos de individuos de distinta índole, porque piensan distinto, porque se ven distinto, porque tienen costumbres distintas, etcétera. Pero eso es un fenómeno alrededor de distintas épocas, ¿no? De la antigüedad hasta la modernidad. Pero hay un fenómeno bastante característico, principalmente a la modernidad, que antes no estaba, que es un desdén por la raza humana en general, ¿no? En las épocas en que se creían los dioses, era época, digo, incluso antes de las clásicas religiones monoteístas, ¿no? En el politeísmo, etcétera, era muy difícil que bajo ese tipo de creencias se tendiera a pensar que el ser humano era un error, sino que era de alguna manera un tipo de creación por fuera del humano, que entonces no nos responsabilizábamos por toda la existencia nosotros. Los dioses tenían ciertos esquemas, ciertas cuestiones, a veces jugaban o interactuaban de cierta manera con los seres humanos, tenían cierta relación hasta cierto punto, a veces eran humanoides, a veces no, etcétera. Pero cuando la modernidad, por supuesto, se caracteriza por dejar un montón de creencias de lado, con las consecuencias que eso implica, ¿no? Parte de las consecuencias que eso implica serían depositar una enorme responsabilidad en el ser humano mismo, porque se pasó a dejar de creer en cierto tipo, si se quiere, de inocencia del ser humano. El ser humano, en algún punto, cuando los dioses eran como nuestros padres, por decirlo de alguna manera, el ser humano quedaba como con cierto ángulo de inocencia. Digo cierto ángulo de inocencia porque, por supuesto, siempre se usó algún tipo de responsabilidad, culpabilidad para pensar en la propia especie. Los propios humanos siempre pensamos en eso, pero desde otro ángulo. No nos responsabilizábamos por la existencia, por el mantenimiento del mundo, por un montón de cuestiones que hoy en día nos solemos responsabilizar de otra manera. Entonces hoy es muy normal decir que los animales son inocentes, parecen nobles, divinos, y que en contraste el ser humano es una mierda. Hay un montón de cosas que se ve en todo tipo de expresiones, en las redes sociales se lo ve constantemente, etcétera. Y me pareció interesante indagarlo desde el ángulo, desde cuando se pierde esta relación con esta cuestión de orden por fuera del humano, se termina responsabilizando al ser humano como si nosotros tuviéramos el control absoluto, incluso de nuestros propios deseos, de nosotros mismos, de nuestros propios sentimientos, de nuestra moral, de nuestros gustos. De repente pasamos a ser responsables de todo. Que es interesante porque es un poco lo contrario, en cierto aspecto, o una idea muy extremista que termina sacando de foco la idea misma del inconsciente, ¿no? La idea del inconsciente freudiano tiene una idea de que el ser humano tiene cierta inocencia de la cual es permanente. O sea, hay un punto de cierta inocencia de la cual el ser humano nunca se puede liberar. Si uno es en parte víctima necesaria del propio inconsciente, entonces hay un punto en el cual uno tendría cierta inocencia, que ahí me parece también que tiene que ver con esto que Lacan decía, que el hombre siempre a un niño en parte, cierta inocencia que nunca se termina de quitar y que tiene que ver con esta cuestión del inconsciente. Porque si uno piensa que el ser humano debería tener un control total absoluto de todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que piensa, todo lo que siente, y que todo lo que hacemos y que todos somos una mierda, etcétera, 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 implica el prejuicio de que el ser humano no es un animal, no tiene cuestiones que no controla, que es la inocencia que nosotros vemos irónicamente en los animales de una manera más intuitiva. El hombre moderno intuitivamente ve en los animales un tipo de inocencia que, por la manera en que ha conllevado, se ha constituido esta modernidad, está llevado a que nosotros nos excluimos de eso. El ser humano se excluye de la naturaleza. Nosotros nos tratamos como si fuéramos extraterrestres, como si fuéramos ajenos a la existencia. Está la existencia, está el mundo, están los animales, está la naturaleza, están las cosas que existen, y después está el ser humano, que es una mierda porque piensa, ¿no? Nos ponemos una responsabilidad muy grande porque pensamos de una manera más compleja con el lenguaje, y desde ahí nos damos el tupé de responsabilizarnos por la existencia de una manera que es un poco rara, un poco extrema, al punto en el cual, siguiendo esa línea, es muy normal que la modernidad, especialmente la occidental, rechace el inconsciente. Es lo más común. Porque es toda responsabilidad. Se ve todo el tiempo que todo el mundo dice que todos son estúpidos, todos son tontos, el ser humano es tonto, estúpido, una mierda.
Y todas conceptualizaciones que no solemos poner en ninguna otra cosa de la existencia, porque nosotros suponemos que porque pensamos con palabras, porque tenemos un nivel de reconocimiento del sí mismo que llamamos conciencia, pensamos que eso conlleva toda una cuestión de control absoluto de nosotros mismos, como si deberíamos ser una especie de monje budista o una máquina, ¿no? Y todo eso conlleva el rechazo a cierta cuestión de la parte justamente no controlable, ¿no? Inconsciente del ser humano. Y al respecto, hay una cita que a mí me parece muy linda, que está en Escritos 1, en Lacan, que es una cita bastante reveladora con respecto a esta cuestión. Estoy buscando bien de qué... Porque tengo acá la cita, pero quiero buscar bien el nombre del texto, porque es un texto también que me parece muy interesante y no se lo suele hablar mucho. Está en Escritos 1 y ya les digo cómo se llama el texto en cuestión. El texto es Funciones del psicoanálisis en criminología. Justamente está hablando de criminología, o sea, de criminales, de responsabilidad, ¿no? El tema de inocencia, culpabilidad. Y esto está en Escritos 1 en Lacan. Y hay una cita al respecto. Es un poco... Bueno, no es tan larga. La voy a leer. Está en la página 134, la versión de Paidós de Escritos 1. Dice lo siguiente. Se revelaba una figura moderna del hombre que contrastaba extrañamente con las profecías de los pensadores de fines del siglo, figura tan irrisoria por las ilusiones alimentadas por los libertarios como para las inquietudes inspiradas en los moralistas por la liberación de las creencias religiosas y el debilitamiento de los vínculos tradicionales. A la concupiscencia que relucía en los ojos del viejo Karamazov cuando aseveraba a su hijo, está hablando de una novela, ahora de Dostoyevsky, que dice, ¿no? Perdón, retomo. A la concupiscencia que relucía en los ojos del viejo Karamazov cuando aseveraba a su hijo, Dios ha muerto, luego todo está permitido. Ese hombre, el mismo que sueña con el suicidio nihilista del héroe de Dostoyevsky, o que se esfuerza en soplar en las tripas nietzscheana, responde con todos sus males y también con todos sus gestos. Esto lo dice Lacan, ¿no? Que habría que responder a ese Dios ha muerto, luego todo está permitido. En realidad lo que se termina revelando, y lo que se ve mismo en el personaje que lo dice, por cómo actúa él luego, es Dios ha muerto, ya nada está permitido. A esos males y a esos gestos, la significación del autocastigo los cubre por completo. Y ahí terminó la cita. A mí me parece muy interesante porque lo que comenta Lacan es que el hombre moderno, al llegar a esta cuestión de esta aparente liberación de Dios por medio de la modernidad, lo cual se dice en general que está formalizado en la clásica fórmula de Descartes, ¿no? Que ahí estaría parte del formalismo del iluminismo, de la modernidad, con la fórmula de Descartes cuando dice, bueno, él no lo dice literalmente, pero se interpreta lo de pienso, por lo tanto soy, y esto lo libera de alguna manera por la identidad de pensamiento, por decir que el pensamiento viene de un yo objetivo, es decir, lo que es variable para Descartes es lo que sentimos, o sea, que yo sienta que una comida es rica, que sienta frío, calor, todas estas cuestiones de Descartes dice, bueno, son relativas, subjetivas, pero el hecho de que todas esas relatividades de la percepción pertenecen a la conciencia de sí mismo, es decir, todas esas cosas subjetivas me pasan a un yo que soy objetivo en cuanto que yo soy yo, ¿no? Y en ahí se separa, digamos, la identidad del ser humano de la identidad de los dioses. Hay una separación con Dios en el punto al menos de principio de identidad. Esa sería, así como yo leo por lo menos, la formalización de la emancipación de la clásica fe religiosa, ya para la época de Descartes por el iluminismo. Y lo que sucede ahí, bueno, la clásica idea de que Dios ha muerto y que entonces uno supone, bueno, si murió Dios, ¿no? Si se fue el padre de vacaciones, todo está permitido. Y la idea que dice Lacan es lo que termina pasando, es más bien lo contrario. Cuando se va la idea de la responsabilidad de la cuestión del Padre de Dios, entonces toda la responsabilidad que nosotros poníamos en ese juego, en esa interacción con esa creencia, termina cayendo sobre nosotros mismos. Por algo decimos que en psicoanálisis, el Dios del psicoanálisis, por decirlo de alguna manera, sería el inconsciente. Es decir, nosotros
recategorizamos la cuestión de Dios por medio del inconsciente, pero nos parece que tiene un lugar todavía eso, porque si no se rechaza toda una lógica que pone un prejuicio muy raro en el ser humano, donde le pone mucha voluntad, mucha conciencia de sí y un autocontrol absoluto como si fuéramos una máquina. Y nos parece que entonces la religión tenía algo interesante y de sabiduría en esa relación con la creencia en algo por fuera de nosotros mismos, que cuando eso se satura con ciertos movimientos de la modernidad, pone en un problema este tema de la inocencia o responsabilidad absoluta del ser humano por su propia existencia. Entonces me parece muy interesante porque esto permite el debate del inconsciente mismo, que es el concepto principal para nosotros analistas, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de rechazar el inconsciente a nivel social? Que me parece muy interesante. O qué pasaría si nosotros peleamos por esa parte, ese ángulo de inocencia, porque por supuesto, digamos, cualquier sociedad va a estar de acuerdo en responsabilizar ciertas cuestiones por temas prácticos de orden social. Pero eso es un tipo de responsabilidad jurídica que no tiene que ver con lo que nosotros llamamos esta responsabilidad o no del tema del inconsciente, ¿no? El tema de aceptar que hay un inconsciente, que hay un punto de inocencia. Que haya un ángulo de inocencia no quiere decir que nosotros, por cuestiones prácticas, no vamos a condenar prácticas que no nos convienen aceptar dentro de una sociedad que tienda a un orden determinado. Pero eso es otra cuestión, ¿sí? El tema de la inocencia del inconsciente, para nosotros rescatarla es clave, porque si no perdemos algo esencial de la esencia del ser humano, que si justamente no lo tenemos, caemos en empujar al ser humano a que sea una máquina, a reprimir todo el tiempo la percepción, en vías de este principio de identidad que pasaría a dominarlo y termina reprimiéndose todo lo que era supuesto como subjetivo y por lo tanto no tan verdadero, que nosotros lo que traemos es, no, las percepciones las que tenemos son totalmente verdaderas. Que mi percepción no tenga por qué ser compartida por otro no significa que para mí es central y verdadera, y que por ende prestarle atención sería bastante importante, y que es algo que me atraviesa y que yo no puedo controlar percibir algo de alguna manera determinada o no. No por nada Freud habla de identidad de percepción con lo que busca el inconsciente. El término percepción para pensar en el inconsciente es fundamental. Si no, no se entiende nada del inconsciente. O me parecería muy difícil entender algo coherente del inconsciente sin ese término. Entonces, bueno, me parecía muy interesante pensarlo de esta manera a partir de esta cita de Lacan, ¿no? Pasar de este problema del Dios ha muerto, supuestamente intuitivamente el hombre moderno pensaría, bueno, entonces todo está permitido, pero el problema de que entonces la corrección política y la corrección en general, que la responsabilidad de corrección que nos terminamos depositando a nosotros, que de nuevo en Occidente al menos se ve muchísimo, como estas puteadas constantes entre todos, y ver todos cómo pisan el palito de la corrección política y de muchos tipos de corrección. No solamente hablo de corrección política en general o como se suele hablar hoy en día, sino el autocastigo que nos hacemos, la culpa que nos hacemos simplemente por sentir a veces o por percibir ciertas cuestiones. Porque por supuesto uno puede incidir en actos más o menos viles para uno, para opinión de otros, etc. Pero la cuestión de percibir o de pensar, siquiera ya algunas cosas, está muy autocastigada, ¿no? Ni siquiera digo de juzgar a otros por pensar o tener principios que no nos gustan, que bueno, por supuesto va a pasar, está bárbaro. Pero el tema, incluso el peso que nos ponemos a nosotros, lo cual deja toda una ironía en esa relación supuestamente emancipadora de la religión para terminar en algo de esa índole. Entonces uno se pregunta qué lugar debería ocupar eso que perdió la religión. El psicoanálisis me parece que es bastante interesante porque propone ahí la idea de una cosa que llama inconsciente, y ahí podemos debatir y pensar toda la operatoria que implicaría eso, si lo aceptamos en primer lugar. Pero bueno, este video era más que nada para pensar la aceptación o no de ese concepto clave, fundamental, nodal para el psicoanálisis, en primer lugar. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Un saludo.